Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Spotlight. Vamos a empezar ya. Como veis, esta sesión va a ser en remoto y esta tarde vamos a estar de nuevo contando con la presencia de las personas que nos acompañaron en el anterior Spotlight sobre OISO. Fue esta mesa redonda que estoy segura de que ya habéis visto, si no la tenéis publicada en YouTube, y en ella pudimos hablar sobre OISO Training, cómo el equipo ha trabajado en el desarrollo de esta aplicación desde el principio. Y hoy pues tenemos esta nueva sesión donde vamos a poder hacerle todas las preguntas que queramos. Vamos a ir hablando sobre esto de nuevo un poquito más adelante. Pero primero vamos a hacer un poco de recapitulación y de memoria, ¿no? Primero deciros que contamos de nuevo con la presencia de Jorge, que es lead de UX UI de OISO, con Noelia, que es Product Designer, y con Javier, que es Head de Design Research. Estas son las personas que nos van a acompañar hoy. Y también para que podáis hacer preguntas, os vamos a compartir un link de Slido. En este link que os voy a pegar ahora mismo en el chat, vais a poder ir poniendo vuestras preguntas. Ahí lo tenéis. Yo las voy a ir recogiendo y las vamos a ir dirigiendo a las diferentes personas del equipo. Antes de esto, vamos a hacer, como veis, hay una presentación que tenéis en vuestra pantalla y vamos a hacer un poco de memoria, ¿no? De lo que hablamos en la anterior sesión, cómo fue esta mesa redonda donde hablamos en profundidad acerca de OISO Training, para que todos estemos en la misma página y podamos hacer también un poco de refresco, ¿no? De lo que hablamos y poder recordar también algunas de las preguntas que podáis tener de cara a la sesión de hoy. Así que le paso el micrófono a Javier, que va a ser quien os guíe a través de esta presentación. Pero ya podéis ir poniendo preguntas y una vez acabe esta pequeña presentación vamos a irlas recuperando. Muchas gracias, Samantha. Bueno, yo soy Javi, llevo la parte de Research junto con Sam en este equipo de OISO Singular y me voy a tomar la libertad de haceros un pequeño resumen para los que acabéis de llegar a esto de OISO Training. Partíamos de una pregunta que os quiero lanzar. OISO es una marca de ropa, en España es muy conocida, es del grupo Inditex. ¿Qué tipo de producto ofrece OISO? ¿Es lencería o es deporte, que es lo que se está dirigiendo en los últimos años? Está cambiando la estrategia de marca hacia una marca más de ropa deportiva y un nuevo enfoque de negocio, ¿no? Principalmente se quiere vender como una marca deportiva, aunque se pueda buscar todo tipo de ropa, de lencería, ropa de vestir. Tienen una estrategia de negocio detrás muy orientada al deporte. Por esto se les ocurrió una nueva idea de producto para ayudar a las usuarias deportistas a seguir haciendo deporte en un momento de pandemia en el que estábamos todos encerrados en casa y no se podía ir a correr a la calle o no podíamos ir al gimnasio a entrenarnos con naturalidad. Por eso nació OISO Training. OISO Training es una aplicación que cumple con este objetivo de ayudar a las usuarias de OISO a seguir haciendo deporte y muy orientada al mundo del fitness, del running y del yoga. Y aquí os quiero resumir cómo solemos trabajar en este equipo que tenemos formado entre OISO y Singular. Somos el equipo de diseño de OISO y seguimos un proceso centrado en las personas, ¿no? Human Centered Design lo tenemos súper claro. Estamos en el centro, ¿no? Soluciones centradas en necesidades reales, tanto de los usuarios, de las usuarias en este caso, porque es una aplicación dirigida más a mujeres, pero también estamos en el centro de las decisiones de negocio y del desarrollo tecnológico, lo que se puede y no se puede hacer en cada momento. Para eso tenemos una piedra angular, que es el research en cada fase del producto. Es un producto que hemos creado y diseñado desde el principio, desde una propuesta de valor en el que teníamos que hacer una investigación exploratoria con entrevistas, con benchmarking. Nos fuimos a otros países a preguntar a usuarias de este tipo de aplicaciones en Estados Unidos, en Alemania, simplemente para conocer. Pero este research hemos podido implementarlo en todas las etapas del producto, desde esa idea inicial hasta una fase más de prototipado, hasta el producto que tenemos hoy en día que te puedes descargar con el móvil. A partir de ahí es un trabajo todo el rato constante de análisis y aterrizar en
cuáles podrían ser las funcionalidades, cómo podemos priorizar cada una de ellas para definir un alcance más global y, sobre todo, para poder satisfacer las necesidades de las usuarias. Fuimos definiendo unos flujos de usuario, una arquitectura de la información y una definición de contenidos. Eso nos permitió sacar un MVP, un prototipo, que pudiéramos testar en directo. Y digo en directo porque fue de las primeras investigaciones que pudimos hacer con usuarias en persona después de la pandemia, con distancia de seguridad y con todas las medidas de precaución, pero le pudimos pedir, esta es una imagen real de una usuaria utilizando el prototipo. La investigación y el diseño están unidas en toda la fase de desarrollo de este producto. Luego tenemos la parte más de diseño, donde afinamos todos los visuales, la iconografía, los colores, la interacción. Es un equipo de diseño muy orientado a satisfacer necesidades y también para poder trasladar todo este prototipo a la fase de desarrollo para el producto que está hoy en día en el mercado. Aquí tenemos como un eje que podéis ver. Este es el típico ejemplo que siempre cuento cuando contamos en Singular y en OISO qué hacemos. Este eje nos define muy bien, ¿no? Desde la definición del principio de la propuesta de valor hasta el diseño de la interfaz del prototipo, pasamos a la fase de desarrollo y ahora mismo que el producto ya está en el mercado, lo que se trata es de iterar este producto en base al comportamiento de las usuarias, el conocimiento y nuevas funcionalidades que podamos idear en el futuro. ¿Cuál es el resultado? Pues tenemos una aplicación que es marca de la casa, que es uno de los emblemas de OISO, que hemos diseñado en el equipo de OISO y Singular. Y este es el resultado final, una aplicación que podemos usar tanto en dispositivo mobile como en tablet, como el smartwatch. Hey girl, you can roll the world. We got the power, ladies. We are the ones. We know we have a choice. We are strong to sing this song. Hey girl, you can roll the. Esto también es un ejemplo, el vídeo comercial, de lo que contiene, ¿no? Es un producto basado en vídeo. Lo que vendemos son ejercicios que las usuarias pueden hacer gracias a los vídeos y tienen un diseño de contenidos brutal y que depende más allá del equipo de diseño. Estamos conectados con marketing, con comercial, con desarrollo. Es un producto que tener la suerte de poder participar en él y acompañar a OISO en este desarrollo del producto, para nosotros en Singular es bestial. Ahora mismo esta aplicación contiene un montón de funcionalidades. Se ha desarrollado incluso una entrenadora virtual, cosas disruptivas, novedosas. Tienen más de 300 vídeos. Se puede compaginar entre dispositivos, con el smartwatch, en el móvil. Tiene una integración de Spotify. ¿Y qué será lo siguiente? Siempre lanzamos esa pregunta de cómo podemos mejorar esto y cómo podemos innovar con una aplicación que además es gratuita y que está compitiendo con las aplicaciones del mercado que son de pago y que requieren una suscripción mensual y anual. Esto es una aplicación gratuita que está en constante desarrollo. Ahora mismo está disponible en 9 países, 4 idiomas. Las valoraciones son muy buenas, no lo digo yo, lo dice el App Store. Tenemos más de 2.000 opiniones en la App Store de Apple, por ejemplo. Y eso es, cuando nos fijamos en estos números, no solo importa que la valoración sea en 4,8, sino que hay más de 2.000 personas que han ofrecido una valoración media de 4,8. Para hacernos una idea, es una bestialidad. Y todo esto ha sido gracias pues, a un equipo formado por el equipo de nuestro socio, que es OISO, que es el dueño, el owner de esta aplicación, que Jorge está aquí presente para hablar de la parte de negocio y contestar a vuestras preguntas. Y desde el lado de Singular, pues hemos pasado ya 16 personas y actualmente estamos en un equipo formado por 6 personas, 4 de diseño y 2 de research.
y la verdad es que es un gustazo trabajar con toda esta gente. Y por último, pues nada, cuña publicitaria para la gente que acaba de llegar a esto de UISO Training y se quiere hacer una idea de cómo se desarrolla y diseña un producto, descárgate la app y lo puedes ver. Es un ejemplo buenísimo de qué hacemos en Singular con OISO. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Como siempre, fabuloso poder escucharte. Y tenemos bastantes preguntas. Voy a hacer un app para la gente que se está incorporando ahora. Recordad que tenéis el link de Slido, podéis hacer preguntas libremente, tanto anónimas como poniendo vuestro nombre, y también las podéis votar. Si veis que hay alguna pregunta que haya hecho otra persona en la que estáis particularmente interesados, votadla, va subiendo dentro de la lista y la podemos trasladar al equipo. Así que vamos a empezar. Y una de las primeras preguntas que tenemos aquí es sobre el prototipo funcional y es qué herramientas habéis utilizado para esto. Noelia, Javi, ¿queréis hablarnos un poquito más sobre prototipos funcionales y cómo lo habéis abordado? Sí, bueno, yo creo que es importante que nosotros con OISO trabajamos, la herramienta principal es Figma. Ahí es donde hacemos todas las pantallas de la aplicación en todos los dispositivos, tanto en tablet, smartwatch y la app. Entonces, a partir de ahí es donde ya podemos hacer el prototipo interactivo, ¿no? No sé si conocéis la parte de Figma, pero ya permite pues, hacer prototipos interactivos entre pantallas. Es verdad que es un trabajo bastante manual, ¿no? Porque al final las interacciones se hacen pantalla por pantalla y cada cambio que haya en una pantalla nueva tienes que duplicar la pantalla, hacer ese cambio y luego enlazarlo a la pantalla siguiente, ¿no? Con los diferentes cambios que se veía, pues volver al menú principal o cerrar una pestaña o hacer determinados tipos de scrolling, ¿no? Son trabajos manuales, pero es verdad que a la hora de testear una aplicación que todavía no ha salido a producción es muy útil este tipo de herramientas, porque al final así, pues lo que habéis visto en la presentación que os ha dejado Javi, ¿no? Ese clip de vídeo donde la usuaria realmente está prácticamente, que parece que está en real, ¿no? Con la aplicación puede scrollear, puede pinchar, puede navegar, pero no deja de ser un prototipo hecho en Figma. Pero para este tipo de casos o para testeos muy precisos y en corto de tiempo, nos vale, porque así todavía no involucramos a desarrollo y podemos hacer un diseño totalmente testeable y que nos pueda dar los resultados reales de cómo es la usuaria pues, utilizando la aplicación. Ok, muchas gracias, Noelia. La siguiente pregunta que tenemos tiene también que ver con herramientas, pero en este caso más para, aquí pone seguir el track de las usuarias, entiendo que es para seguir teniendo feedback. También preguntan si seguimos haciendo entrevistas. Una cosa también interesante, el Slido es una forma de poder registrar todas las preguntas, pero si yo, por ejemplo, aquí me aparecen anónimas, si la persona que ha hecho esta pregunta quiere pronunciarse, desmutearse y preguntar más en detalle, podéis hacerlo sin ningún problema, no os preocupéis, que como veis somos gente afable que no muerde. Entonces, en este caso, no sé si la persona que ha hecho esta pregunta quiere participar. Si no, no, sí. Si no, esta pregunta va para Javi. Cuéntanos, ¿qué herramientas se han usado para seguir el comportamiento de las usuarias? Ahora estamos en la fase en la que el producto ya está desarrollado, entonces se trata de iterar, ¿no? Evaluar y validar el producto, sobre todo cuando estamos ideando una nueva funcionalidad. Pasamos otra vez por todo el proceso de investigación, desde la ideación de la nueva funcionalidad, la nueva idea loca, hasta verla materializada. En cada fase del proceso de diseño intervenimos con unas técnicas u otras. O vamos más a explorar, más en profundidad, o vamos a validar lo que ya está hecho. Pero ahora se une también el uso de datos de comportamiento, toda la analítica de uso, y no solo de uso, sino el feedback que nos van dejando en las reviews del App Store, de qué funciona y qué no. Vale, tenemos un 4,8, tenemos 2.000 opiniones, pero hay mucha información detrás. También hay encuestas de satisfacción. Tenemos un montón de fuentes de datos y lo interesante es que cada una nos ofrece una cosa distinta y poder
seguir pendientes de no solo de las usuarias, sino de lo que hace la competencia, de innovaciones, de cómo poder desarrollar una funcionalidad nueva y aplicarla a un contexto del deporte a través de una aplicación. Ok, y ya continuando un poco con esta línea, también nos preguntan que al ir tanto diseño como investigación de la mano durante todo el proceso, ¿realmente hay un momento en el que se para esta conexión? ¿Research se va por un lado y diseño se va por otro? ¿O se sigue colaborando? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, porque estabas hablando de esto, pero Vale. vamos, también puede contestar Jorge si cree que puede aportar aquí, si quiere colaborar también. Vale, pues es que depende, ¿no? Depende del proceso de diseño en el que estés en cada caso. Hay momentos más de explorar, de investigar en profundidad y otros más de ejecutar y validar lo que estamos haciendo. Ahora estamos muy centrados en validar y es un diseño muy centrado, muy pegado al desarrollo. Los tiempos de ejecución van mucho más ligados a desarrollo. Entonces tenemos que diseñar y desarrollar casi a la vez, ¿no? Porque el negocio está muy encima de todas las decisiones y tenemos que desarrollar cosas y validarlas muy rápido. Entonces, la investigación que hacemos ahora son más de validación, de cosas que son ideas que ya están fundamentadas en el producto que ya existe. No sé, Jorge, si quieres aportar algo por ahí. Buenas, agradeceros a todos, a todo el equipo por esta oportunidad y lo dicho, al final, dependiendo un poquito del momento en el que estemos en el desarrollo, utilizamos una metodología u otra. Hay momentos donde sí que obviamente en el desarrollo, en el inicio del desarrollo, nos ha hecho falta hacer una investigación, nos ha hecho falta validarlo con usuarias, con diferentes técnicas, obviamente, y hay otros momentos en los cuales tenemos que compaginar la recogida de datos a través de la investigación también con la analítica que podemos recoger con las herramientas internas que tenemos desde OISO, ¿no? Con todos esos datos más las decisiones puramente de negocio que se vayan a tomar es donde al final actuamos y entramos a atajar o el problema bueno o el problema malo para poder evolucionar de todo el propio proceso, sí. Y Jorge, ahora que te tengo aquí, hay una pregunta que seguro que nos puedes contestar, es una pregunta que se ha hecho en diferentes momentos y por diferentes personas, que es que, claro, si la aplicación es gratuita, ¿cuál es el beneficio que hay para negocio? Bueno, sí, la pregunta, ¿no? Al final, como dijimos en la charla, ¿no? Y hemos hablado tantas veces, al final hay un momento donde OISO como marca no es que haya decidido pegar un cambio de rumbo, pero sí que ha decidido enfocarse en un área en el mundo del retail que es el deporte. Al final también hay un debe, ¿no? Por parte de nuestra marca en que tenemos que ofrecer a los usuarios algo más allá que el propio producto que nosotros podemos vender, sino que también es un momento de fidelizar y ofrecer otro servicio en el cual demos también, ¿no? Ese cambio a los usuarios y que podamos ofrecerles este servicio de práctica deportiva gratuita. Al final es un win-win, ¿no? Nosotros fidelizamos a los usuarios, ofrecemos un servicio de alta calidad, ofrecemos un servicio donde la producción y los entrenamientos son de una calidad brutal, ¿no? Y a la vez, pues nosotros también podemos tener la información directa de nuestros usuarios, de usuarios potenciales, sobre feedback de producto, feedback de entrenamiento, gustos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, hay una parte que también desde dentro de la casa nos ha hecho mucha ilusión el poder realizar esta práctica, ¿no? Este proyecto, porque bueno, es un producto digital donde ofrecemos al usuario un valor añadido de la marca, está claro. Okay. Y también recogiendo un poco lo que dices, hay algunas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, sobre la entrenadora virtual, ¿no? Que al final es algo muy innovador, pero al final, realmente teniendo entrenadoras normales, ¿cuál es el beneficio que habéis visto o qué os han reportado las usuarias con respecto a la entrenadora virtual frente a una entrenadora normal? Bueno, al final la entrenadora virtual está claro que siendo la marca que somos, nos tenemos que posicionar a unos niveles donde hoy en día con toda la digitalización y el esfuerzo que está cometiendo Inditex, pues teníamos que también estar a la altura, ¿no? de
las expectativas en la salida del producto, y obviamente queríamos añadir este desarrollo, este evolutivo mucho más tecnológico dentro de nuestra casa. Obviamente también es un desarrollo con una visión, ¿no? Un punto de vista con un target un poquito más joven de lo normal, ¿no? Son casos de uso, son prácticas que hoy en día pues está en boca de todos, y desde luego pues era una parte importante que nosotros queríamos hacer para posicionarnos a nivel digital y estratégico dentro del mercado. Era un valor añadido que realmente gustó mucho en la casa, gustó mucho en la salida, era digamos, una píldora o una parte de un proyecto inicial que salimos junto con la aplicación y los entrenamientos, y realmente fue algo que gustó mucho, sí, estuvimos muy a gusto con ello. Okay, Javi, no sé si desde la parte de vista de las usuarias recuerdas algo que hayan dicho particularmente sobre esto, que haya sido interesante también. Bueno, a las usuarias, cuando hicimos unas sesiones etnográficas para evaluar más la experiencia más que el producto en sí mismo, no las pantallas y demás, y la interacción, sino cómo lo usaba, nos fuimos a las casas y a los gimnasios a ver cómo lo usaban, flipaban con la aplicación esta, que podían poner a la entrenadora en cualquier sitio y proyectarla desde el móvil, cualquier sitio de su espacio. Entonces eso sobre todo es el típico atributo o funcionalidad que nos esperan. Que se esperan recibir una aplicación para hacer deporte con buen contenido de vídeo. Eso ya supera las expectativas porque tiene una calidad muy buena. De repente tiene esto más y a ver qué es, y qué chulo que no tiene nadie más. Entonces, ofrece una visión de que Oiso se está modernizando, está ofreciendo algo más, y sobre todo que no te lo esperas, ¿no? Que supera las expectativas. Y la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? Poder testarlo en su contexto y poder ver esa expresión en la cara de decir, anda, y esto está bastante chulo, no me lo esperaba. Fabuloso. Tenemos otra pregunta aquí que seguro que Noelia puede contestarnos en detalle, que es que si hay muchas diferencias entre diseñar para móvil y diseñar para smartwatch. Sí, obviamente. Sí, yo creo que fue uno de los principales retos de esta app, ¿no? Recordamos que al final tenemos 3 tipos de dispositivos: tenemos smartwatch, tenemos tablet y tenemos app, ¿no? Entonces, es verdad que el modo de uso entre app y tablet es similar, ¿no? O sea, puede decirse que realmente al final, pues bueno, estás jugando con las resoluciones de pantalla y con algunas funcionalidades diferentes, pero en la base de lo que es la aplicación es exactamente igual. ¿Qué pasa en smartwatch? Que bueno, que entran como diferentes factores, ¿no? En escena. ¿Qué entra, por ejemplo? Pues sobre todo el formato, ¿no? Tan pequeño, ¿no? En la que tienes que trasladar un poco las funcionalidades más importantes que has trasladado en app, trasladado en smartwatch, ¿no? Entonces tienes que jugar mucho con, oye, pues el tamaño tan reducido que tiene, también diferentes formatos, porque como sabéis los relojes, algunos tienen la esfera redondeada, otros tienen las esferas más rectangulares. Todo eso también afecta mucho también luego a la experiencia de uso, y que luego las aplicaciones de smartwatch no es que tengan un flujo de información muy fluido. O sea, no es que vayas todo el rato accediendo a pantalla, luego otra pantalla, suelen ser muy sencillas, ¿no? Entonces, claro, encajar todo eso en lo que queríamos hacer en smartwatch fue un reto para nosotros, y también resaltar que tuvimos desde diseño que hacer como pensar muy bien el contexto de uso en el smartwatch, ¿no? A lo mejor en iPhone y en tablet, pues a lo mejor te quieres poner a hacer ejercicio en casa, pero el smartwatch también está sobre todo pues si quieres utilizarlo para correr al aire libre, ¿no? Entonces, ¿cómo es el enfoque de uso en ese determinado contexto, ¿no? Y qué ofrecemos a las usuarias en el smartwatch y qué cosas diferentes ofrecemos en los otros dispositivos? Ponemos un ejemplo más detalladamente con la parte de correr. En smartwatch y en tablet sí que recogíamos pues, los datos de la carrera, ¿no? A un modo sencillo de decir, oye, pues has corrido tantos kilómetros, hasta tantos kilómetros por minuto has hecho, calorías, etcétera.
que eso se recogía a través del smartwatch, ¿no? O sea, al final la tablet sobre todo es simplemente recogida de datos. Con el móvil es recogida de datos, pero además sabíamos que las usuarias podían correr con el móvil, entonces es como, vale, ostras, que también tenemos que poner aquí esta funcionalidad y con una peculiaridad interesante que es como, yo cuando salgo a correr con el móvil, vale, le doy a inicio a la carrera y es que yo me tengo que guardar mi teléfono en el bolsillo para empezar a correr, ¿no? Entonces como, oye, cuidado que tenemos que hacer una cuenta atrás para que la usuaria le dé tiempo a empezar la carrera, ¿no? Cosa que, por ejemplo, lo tienes en el smartwatch, que en el smartwatch directamente sales a correr, ¿no? Entonces, era muy importante para nosotros en el diseño, y lo seguimos teniendo a día de hoy, que cuando desde negocio se nos traslada una funcionalidad en concreta, pensar en todos esos contextos de uso, ¿no? Y entender que OISO Training al final es una herramienta que ayuda a las usuarias a hacer deporte. No es una interfaz principal en la que solo la interacción o el uso va a ser a través del smartwatch, ¿no? Sino que hay algo más allá que teníamos que entender desde la parte de diseño. Mira, justo lo que estabas comentando también empieza a responder un poco otra pregunta que hay, que tiene que ver con cómo se ha hecho el diseño de interacción de la aplicación. Por lo que estás comentando, una parte muy importante ha sido entender el contexto en el cual se usa cada dispositivo y el Total. deporte principal para cada uno de ellos. Pero, ¿nos puedes contar un poquito más sobre esto? Sí, o sea, el contexto de uso es fundamental a la hora de hacer la interacción, y sobre todo también tener en cuenta qué funcionalidad se quería plantear, ¿no? A la hora de hacer esa interacción, ¿no? Decir, oye, pues es que al final, si el core de la aplicación es hacer estos 3 tipos de deporte, vale, pues vamos a pensar en global cómo queremos que enfocarlos en la aplicación y qué flujo de navegación tiene que tener cuando se traslade en app, ¿no? Y sobre todo al final, que creo que es una cosa también muy relevante respecto a lo mejor otras aplicaciones que tiene de la competencia, es que OISO Training enfoca muchos deportes en una sola aplicación, ¿no? Yo sí que he visto marcas grandes de deporte, ¿no? Que sí que tienen a lo mejor una aplicación simplemente de fitness, ¿no? Y englobas a lo mejor fitness y yoga, y luego hay otras aplicaciones que enfocan running exclusivamente, o sea que dentro de la marca hay 2 aplicaciones de deporte. Aquí no, ¿no? O sea, aquí teníamos que incluirlo todo en una aplicación. Entonces, eso era muy importante a la hora de decir, ostras, la interacción aquí es diferente cuando sales a correr que cuando estás en casa, que cuando lo utilizas en casa o en el gimnasio, como decía Javi, para hacer tus ejercicios. O sea, toda esa parte lo tuvimos que tener muy en cuenta para hacer toda esa parte de interacción, y también tener en cuenta la arquitectura de información, súper importante en estos casos, tener una arquitectura de información clara donde las funcionalidades puedas ir navegando por todas de una manera muy lógica, muy intuitiva para la usuaria, que incluso dependiendo, aunque tengan diferentes niveles o aunque en el onboarding hayan puesto que quieren más enfocarse en un deporte o en otro, lo tengan claro. O sea, todas esas cosas tenerlas en cuenta con la arquitectura de información y el flujo y la interacción de las usuarias es clave para aterrizar esa aplicación y que funcione. Genial. Muchas gracias, Noelia. La siguiente pregunta yo creo que quizás Jorge pueda contestarla en detalle, que lo que nos preguntan es, cuando analizáis las métricas y veis funcionalidades que tienen más éxito que otras, ¿le hacéis foco y las potenciáis o buscáis mejorar las que están menos utilizadas? Obviamente potenciamos todos los resultados que tenemos y que son óptimos, obviamente potenciamos. Al final también es, como decía antes, es una herramienta donde estamos recapitulando, recogiendo datos, ¿no? Estamos recogiendo el feedback directo de lo que los usuarios más practican, ¿no? Por lo tanto, nosotros también en ese sentido, OISO como tal, somos novatos en ese tipo de proyectos y en esta aplicación en concreto porque, vamos, somos un bebé todavía y tenemos que ir aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, a través de la investigación y a través de la analítica, obviamente tenemos que recoger esos datos y analizarlos internamente e ir aprendiendo, ¿no? De lo que vamos haciendo bien y lo que no es que no vayamos haciendo más mal, pero lo que posiblemente igual no funciona tanto de cara al target de nuestros usuarios. Además de esto, lo que hacemos es seguir incorporando nuevas disciplinas también.
después de la salida de la aplicación, al cabo de unos meses, incorporamos modalidades de baile, que pues en un momento inicial no era el core del proyecto, seguramente donde vimos que funcionaron muy bien, donde al final los entrenamientos de baile, pues de diferentes disciplinas de baile funcionaban excelente, ¿no? Dentro de nuestra aplicación. Bueno, como digo, al final vamos aprendiendo, ¿no? Entonces vamos recogiendo datos, vamos potenciando las que obviamente tienen éxito, las que no tienen tanto éxito, pero que sí que son objetivo de negocio, ¿no? O están como en lanza del proyecto, pues sí que seguimos apostando y buscamos diferentes caminos para poder conseguir éxito en esas disciplinas. Entonces, bueno, luego también cada modalidad es muy diferente, como ha explicado Noelia, son costumbres y formas de practicar el deporte muy diferentes. O sea, la práctica de deporte de running no tiene nada que ver con la práctica del yoga, del fitness. Esto no quiere decir que la sinergia entre los dos deportes sí que sea potente o que sí que pueda ser potente, como así previamente, ¿no? Expertos y entrenadores de estas disciplinas nos han hecho saber, ¿no? Donde seguramente los entrenamientos de unas disciplinas y de otras pues van muy bien para la práctica de otros deportes. Al final, Oiso como tal, lo que hace con esta aplicación, como llevo diciendo todo este rato, ¿no? Recogemos la información y nosotros lo que hacemos también es trasladarlo a la parte comercial, ¿no? Para saber qué funciona mejor, qué funciona peor, qué costumbres vamos teniendo, depende de qué país también tenemos el uso del deporte, la propia deporte, por decirlo de alguna manera, lo vemos de diferente manera. En España tenemos el sol, pero en otros países no tenemos, por ejemplo, tanto sol, y parece una tontería, pero bueno, esto no ha ido surgiendo en todo el proyecto que hemos ido realizando, en toda la investigación. Entonces, pues la práctica de deporte cambia y varía, depende incluso de la climatología. O sea que, bueno, como digo, es un aprendizaje constante de todos los datos que vamos cogiendo. Y un poco recogiendo también esto que comentas, ¿no? Que al final es un aprendizaje continuo, que Oiso viene de un histórico distinto y se está redirigiendo, ¿no? Hacia un nuevo enfoque. Alfonso Morcuende nos pregunta cómo se vive dentro de la empresa la orientación hacia este nuevo producto y la orientación de la marca en sí hacia un concepto de deporte. Sí. Desde luego que ha sido todo un bombazo, ¿no? En la salida de esta aplicación a nivel interno. Como decís, y todo el mundo ya conoce, pues nuestros productos como tal, nuestros productos digitales en concreto, pues están totalmente enfocados hacia el punto comercial, y esta fue, digamos, la primera comercialización de un producto de no venta directo, porque recalco de que el propio producto digital o Oiso Training, la aplicación, no tiene esa venta directa que tienen el resto de nuestros productos digitales, y a nivel interno pues fue un éxito y fue algo que gustó muchísimo, y realmente es algo que se le está haciendo mucho seguimiento por la parte del negocio. El seguimiento semanal, trabajamos junto con nuestros compañeros, junto con vosotros y nuestros compañeros dentro de la casa, Julieta y Alejandro, en las cuales hacemos todo este seguimiento semanal, más otras muchísimas áreas, ¿no? que trabajamos en ello, muchísimas personas que estamos trabajando en ello, y realmente le estamos dando mucho cariño y mucho interés a la aplicación a nivel semanal. Eso está así, eso es muy claro, y a nosotros nos aleja muchísimo, ¿no? A nivel corporativo también, fue un producto que estuvo muy pendiente de cada salida, que sigue estando muy en boca de todos hoy en día, por lo que digo, porque no es un producto de venta directa, y bueno, es otra tipología de negocio que hemos abierto, en la cual, pues bueno, obviamente, como decía, recogemos datos, tenemos el interés de los usuarios, recogemos feedback, pero también, bueno, tenemos nosotros unos datos de los cuales pues hacemos servir de cara al producto que vamos confeccionando cada año, ¿no? A nivel, por otra parte, de la otra pregunta sobre hacia dónde va Oiso, que es un poco la pregunta también, ¿no? que siempre con esta salida de la aplicación y en general internamente se habla mucho. Al final no podemos decir que Oiso se va a convertir de la noche a la mañana en una marca deportiva, en una marca de deporte, pero sí en una marca deportiva, que parece lo mismo, pero es bastante diferente, ¿no? Al final no es que
vayamos a dejar y a cortar todo de la noche a la mañana y nos pongamos a vender únicamente productos deportivos, porque si analizamos un poco, que lo hemos hecho todos en equipo, los productos de la competencia, nadie lo está llegando a hacer, ¿no? La marca más conocida por parte de todos, que puede llegar a ser Nike, hoy en día te metes en una tienda de una flagship suya o cualquiera de ellas y realmente te está vendiendo bañadores y te está vendiendo incluso algún tipo de vestido para ir a la playa. O sea, realmente el negocio va enfocado hacia ese lado. Obviamente, un poco el rumbo ha cambiado, se nota que a partir de la pandemia la tipología de producto que tenemos no es la misma, pero al final lo que vamos a vender es ropa de temporada, ropa enfocada al ámbito deportivo, pero que no quiere decir que únicamente Oiso en un futuro vaya a vender leggings o vaya a vender camisetas deportivas, no. Al final tenemos que estar en tendencia de la moda y en tendencia del mercado continuamente. Ok, muchas gracias, Jorge. Y ahora me gustaría, Javi, que nos contases un poquito más acerca de la captación de las usuarias para la investigación. También hay preguntas relacionadas con por qué se ha hecho investigación internacional, que hemos hablado de Alemania, hemos hablado de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito sobre esto, por favor. Vale, la captación, podemos hacer la captación profesional con agencias de captación que nos permiten llegar a usuarias muy concretas cuando estamos buscando un perfil muy determinado. Solemos contar con estas agencias de captación. Es un trabajo que externalizamos para garantizar la calidad, sobre todo, para ir a un perfil muy exclusivo y centrarnos en lo verdaderamente importante, que es preguntar y analizar lo que es el discurso de este usuario. La segunda pregunta sobre por qué nos fuimos a otros países. Porque nos llegó la idea de desarrollar un nuevo producto, diseñar desde cero. Entonces fuimos buscando superusuarias de apps de deporte y fuimos a España, a Alemania y a Estados Unidos. ¿Por qué estos dos países? Porque tienen una cultura de uso de este tipo de apps mucho más extendida que aquí en España. Digamos que nos sacan 5 años de ventaja, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a preguntar a gente que ya está acostumbrada para tener un conocimiento de a dónde podemos llegar y poder comparar con otros contextos también? Porque es una aplicación que está disponible en 9 países. Si diseñas solo pensando en el contexto nacional de aquí de España, pues luego igual te encuentras cuestiones de uso diferentes a las que puede ser en otro país del norte de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica. Cuanto más diversa es la muestra que tengas, mejor vas a poder diseñar para un mundo global, como en el que estamos diseñando. Y un poco hablando también sobre esto, no sé si habéis detectado alguna diferencia particular de algún país frente a otro. Antes estaba comentando Jorge, ¿no?, que el clima, por ejemplo, es un factor diferencial a la hora de hacer deporte en exterior, pero no sé si tenéis alguna información más sobre esto que podáis compartir con nosotros. Poder compartir, bueno, aparte de tener un fuerte NDA, no podemos soltar ninguna perla que no queremos que nos imiten demasiado. Pero bueno, Estados Unidos, por ejemplo, es un país en el que el running está muy extendido, pero se suele ver a gente correr sola, ¿no? Y en España, pues, tenemos una cultura del deporte más social para determinada gente y que invita, pues, a hacer otro tipo de deportes. Eso nos abrió también el abanico de deportes tipo baile, que se hacen en pareja. Y ahora mismo no es solo fitness, yoga y running, sino que hemos diseñado un contenido nuevo de baile, más pensando en el contexto español que en running, ¿no?, que era lo principal. Entender cómo se puede también nos ayuda también no solo a diseñar mejor el producto, sino cómo venderlo a nivel de marketing en cada sitio. La imagen es diferente, ¿no? O el tipo de comercial que se puede hacer es diferente para cada contexto. Sobre todo entender cómo la gente entrena y cuál es el objetivo de las usuarias en cada país, principalmente. Si es socializar, si es competir, si es mantenerte en forma. Cada persona tiene un objetivo vital de hacer ejercicio. Herramientas como Oiso Training
es un facilitador del deporte, no es la experiencia de hacer deporte, es una herramienta que usamos para hacer deporte. Ok, gracias Javi. Y esta pregunta va para Noel y tiene que ver con la comunicación con desarrollo, ¿no? ¿Cómo preparáis estos materiales? ¿Cómo lo hacéis más ágil y cómo es esta comunicación? Vale, yo creo que lo importante cuando trabajas con equipos de desarrollo es comunicación constante, ¿no? O sea, es decir, al final hay que intentar ir validándolo poco a poco para que no llegue ese momento de decir, oye, buah, se nos ha ocurrido una idea, genial, a sus usuarios les encanta, el negocio está encantado, ¿no? Y que pase el tiempo y de repente, oye, lo tienes súper mega preparado y que desarrollo de repente te dice, oye, es que esto, lo siento, pero no se puede hacer porque se tarda mucho tiempo, porque al final son los costes, el tiempo, etcétera, ¿no? Y que tengas que ir para atrás, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación con desarrollo, ¿no? Al final lo que comentaba Javi, ¿no? Ese triángulo entre negocio, tecnología y usuario, siempre es súper importante tenerlo, ¿no? Porque al final yo creo que ellos también se sienten partícipes, ¿no? Cuando vas enseñándole las cosas, aunque sea en prototipos muy en baja, ¿no? Pequeños prototipos, incluso sin visual y vas iterándolo con ellos, es muy interesante y creo que te ofrecen un punto de vista también muy chulo, ¿no? Que a lo mejor nosotros desde el punto de vista de diseño no caemos, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Y luego a la hora ya de preparar como el entregable, pues bueno, nosotros hacemos unos entregables enormes, ¿no? En las que, claro, imaginaros, ¿no? En esta solución de ISO Training con 3 dispositivos diferentes, entonces lo organizamos muy bien en Figma con los 3 dispositivos y todas las pantallas del flujo, tanto del inicio, nada más te descargas la app, como hasta la última pantalla que tengan, las llamadas pantallas esquinas que llamamos dentro de OISO de Singular, esas pantallas especiales que solo aparecen en casos concretos, pues por ejemplo, imaginaros que estáis con el watch y la conexión del watch se desenlaza de la app, pues qué mensajes reciben, todas esas cosas las preparamos muy bien. También dejamos prototipos interactivos, como os hemos explicado al principio con Figma, ¿no? Para que desarrollo también pueda ver los prototipos animados y se haga muy bien la idea de, oye, pues cuando pinchas aquí te va a ir aquí, puedes volver aquí, ¿no? O sea, todo ese tipo de interacciones también lo marcamos bien y sobre todo mucha documentación al lado de cada pantalla que explique muy bien el objetivo que se quiere conseguir con esa pantalla, donde va a ir todo ese tipo de información, también la plasmamos en el documento. Aquí también lo que hemos estado aprendiendo a lo largo del tiempo es cómo hacer una documentación cada vez de más calidad, ¿no? Quiere decirte que al final la parte de comunicación con desarrollo ya no es solo en te enseño la pantalla y me dices, sino en cómo hacer la documentación. Es como tenemos que pensar, tenemos que hacer UX también con desarrollo en que nos digamos, oye, esta documentación que estamos haciendo, ¿te resulta útil? ¿La entendéis? ¿Queréis que la cambiemos de otra manera? ¿Queréis que la hagamos así? Entonces, hay que iteramos también mucho con ellos y bueno, estamos llegando ahí como a puntos muy interesantes en los que estamos llegando a puntos bastante de encuentro en esa comunicación que tenemos. Y ya por último, una vez que ya va saliendo la app, ¿no? Pues también hacemos esa parte de QA, de pruebas, en la que pues miramos todo bien, si todas las funcionalidades que hemos hablado y que están documentadas están en la fase de pruebas o en producción, y también pues vamos iterando con ellos, vamos hablando con ellos para depurar ese tipo de cosillas que faltan para que quede tal cual como se definió en un principio. Fabuloso, creo que se habla poco, ¿no? De esto que has dicho, como bien señalas, Sara, en el chat, hacer UX con desarrollo y lo importante que es y el impacto que tiene. Estamos llegando ya al final de la sesión. Os animo a compartirnos en el slide las últimas preguntas que tengáis, que todavía nos quedan unos minutos, pero mientras tanto, esta pregunta es para Jorge y tiene que ver con la actualidad de OISO Training, en concreto sobre los KPIs en los que estáis enfocados ahora mismo en cuanto a comportamiento analíticas. Son diversos, no todos podemos decirlos, obviamente, pero sobre todo lo que estamos haciendo es
adaptarnos, que mucho lo hablamos, ¿no? Adaptarnos a los tiempos que estamos. Puede parecer una tontería, pero cada mes en el entorno en el que vivimos, en el trabajo en el que estamos, en los casos de uso que tenemos a diario, todos nosotros, son mucho más rápidos, por decirlo de alguna manera, que lo que vivíamos, por ejemplo, antes de la pandemia. Nosotros ya empezamos a trabajar juntos en este proyecto previa pandemia prácticamente a nivel interno, coincidió con toda la pandemia. Durante toda la pandemia estuvimos trabajando duramente y por fin pudimos sacar el producto al final de la pandemia. El caso de uso que existía previamente a la pandemia de cualquier producto digital, y casi me atrevo a decir en el uso diario de la vida, no tiene nada que ver con lo que hoy en día hacemos. Normalmente antes entrenábamos, la idea no está de entrenar, ir a entrenar podría llegar a ser, me voy a un gimnasio, salgo a correr, entreno 30 minutos, 45 minutos, le dedico una hora a ir al gimnasio. Hoy en día 10 minutos parece una eternidad. Nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo TikTok, en el mundo Tinder, en el mundo de todas las aplicaciones digitales, las cuales lo quiero todo para allá. Y esto lo hemos extrapolado a la vida. Prácticamente no tenemos ni paciencia a esperar una cola en un supermercado, ¿no? Por lo tanto, en nuestro producto digital, como decía antes, hemos ido incorporando nuevas disciplinas, hemos ido incorporando necesidades que a través de la investigación y de la analítica que hemos ido recogiendo hemos ido incorporando. Pero también lo que estamos viendo es hacer un cambio de desarrollo como tal de nuestro producto. Vamos a incorporar en breve entrenamientos express, donde vamos a poder añadir, la usuaria va a poder añadir, ¿no?, los tiempos en los cuales dispone para poder realizar la práctica deportiva. Es una novedad, ¿no?, dentro de un poco de este mercado, es también una novedad la cual pues, estamos ya desarrollando y creemos que va a ser muy potente, ¿no? Realmente un poco los campaigns van hacia ese camino, hacia mejorar la práctica de uso de nuestro producto e ir añadiendo obviamente diferentes disciplinas que vayamos recogiendo de los usuarios y que obviamente también vayamos recogiendo desde negocio, porque al final, como conocéis dentro de OISO, pues depende de la temporalidad en la que estemos, pues tenemos también una tipología de deporte, tenemos otra tipología de deporte, entonces esto siempre va unido, ¿no? Siempre el punto comercial sí que va unido en ese sentido, el enfoque comercial va unido con la aplicación de OISO. Eso sería más o menos hasta donde podemos contar un poquito los objetivos que podría tener la aplicación, sí, la marca. Y también un poco en relación con esto, pero más a la evolución, ¿no? Porque como comentas, esto es un desarrollo que se empezó pre-pandemia y durante la pandemia y ahora mismo ha cambiado mucho el escenario. Ya hablamos de esto también en la mesa de redonda, pero aquí hay una pregunta que nos hacen relacionada con todas las mejoras de diseño que se han implementado desde el lanzamiento. Si nos puedes hablar un poco a lo mejor de las grandes mejoras que se hayan hecho y cómo ha impactado eso en el producto. Sí, bueno, estamos trabajando justo ahora en ello, realmente. Entonces, es algo que en un corto periodo de tiempo se va a lanzar. Sí que es verdad que realizamos evolutivos muy, muy concretos, que prácticamente tienen una modificación y una evolución, digamos, casi semanal incluso, y que vamos haciendo mejoras. Pues, por poner un ejemplo, nosotros lanzamos la aplicación con 3 deportes concretos, running, fitness y yoga. Lo que pasa es que luego hemos ido incorporando cápsulas deportivas, cápsulas de baile, otro tipo de cápsulas más dedicadas cuando estábamos en invierno, la práctica de deportes de invierno, realizar entrenamientos que sirvan para luego poder practicar esos deportes de invierno. Y ahora estamos muy enfocados en la mejora a nivel de, como decía, este tipo de tipologías de entrenamiento. Al final, mejoras en el desarrollo desde la propia home de la aplicación, donde puedas llegar a acceder a entrenamientos de una manera más directa, partes más visuales, partes más editoriales, partes donde vemos que ha sido un éxito la producción, ¿no? Y la calidad que tenían los entrenamientos, los vídeos que tenían nuestros entrenamientos dentro de la aplicación, pues bueno, estamos yendo hacia ese camino y obviamente haciéndolo mucho más visual. Estamos aprendiendo de errores, obviamente, que cometemos, porque como todos cometemos errores, entonces estamos solucionando estos puntos. Estamos incorporando, como digo, el desarrollo de unos entrenamientos express, donde
Alejandro, nuestro compañero del Producto UNE, pues ideó y analizó y estamos llevando a cabo junto con vosotros para poder desarrollarlo en breve, y que estamos convencidos de que va a funcionar muy bien y realmente va a ser una prueba de poder testear si el comportamiento de uso va hacia ese camino. Como digo, al final es un aprendizaje constante que estamos teniendo dentro de este entorno, que para nosotros también es nuevo y que nos estáis ayudando a mejorar y que estamos todos intentando ayudando a mejorarlo. Muchas gracias. Sí. Estamos ya en los últimos minutos y hay una pregunta aquí que está subiendo en el ranking y tiene una parte buena, que es que hay personas que se están descargando la app y os invitamos a que si tenéis feedback lo compartáis con nosotros, que estaremos encantados de escucharos. Pero tiene que ver con que dónde pueden ver a la entrenadora virtual. Os lo lanzo a los tres, a quien más le apetezca contestar a esta pregunta. ¿Dónde pueden encontrar a esta fabulosa entrenadora virtual en Oiso Training? Actualmente no la tenemos, volverá seguramente y estamos viendo posibles alternativas, pero como decía al principio, fue un foco de inicio, fue un foco de salida, fue un proyecto que iniciamos de cara a la salida de la aplicación, una apuesta también, ¿no?, por el enfoque tecnológico y digital que tiene el compromiso Inditex de realizar. Entonces, digamos que fue un proyecto puntual de cara a la salida de la aplicación. Hoy en día este desarrollo no existe. Sí que es verdad que queremos volver a tal vez realizar algún tipo de proyecto puntual, o bueno, está un poco en boca, pero que obviamente no podemos tampoco desvelar todos los secretos. Por supuesto, si no. Que nos tendrán que matar. Si contamos un poco más de ahora mismo, de dónde estará, es que tenemos el diseño actual que estamos haciendo. Es una iteración constante, entonces por eso habrá cosas, lo que pasa en cualquier aplicación, ¿eh? Metes en Google Maps y ves cosas un día y otro día no, y vas viendo, cada usuario ve una cosa distinta porque se está iterando y mejorando el producto. Esto es igual, es un producto vivo y irá evolucionando. Justo ahora se están rediseñando cosas y diseñando cosas nuevas que ya veréis, pero si cuento mucho más, aquí Jorge me va a cortar. De todas formas, yo creo que... Dale, Noelia, perdona. Nada, quería puntualizar la parte de la entrenadora virtual, que creo que también salió en el momento justo en el que acabamos de salir de una pandemia, el deporte se hacía mucho en casa, ¿no? Y es verdad que esa entrenadora virtual estaba muy enfocada a que hicieses los ejercicios bien hechos, ¿no? O sea, es decir, a que evitar lesiones, evitar ciertas malas posturas, que con una entrenadora virtual, como podías utilizar la inteligencia artificial y te la podías poner ahí en el salón, veías exactamente cómo estaba haciendo la postura. Entonces, creo que ahí en ese contexto de salir de la pandemia y tener esa ayuda, creo que era muy importante, porque no sé si vosotros ha pasado, pero todos empezamos a hacer ejercicio en la pandemia. Yo no sé, o sea, aquí lo hacíamos todos en plan a lo loco, sin tener ni mucha idea si lo estábamos haciendo bien o mal. Entonces yo creo que esa entrenadora en este momento era perfecta para solventar ese tipo de problemas que podía llegar a tener la usuaria en el que hiciese mal un ejercicio, podía tener incluso alguna lesión. Y ahora es otro momento en el que hemos salido de la pandemia, la gente empieza a hacer deporte al aire libre, le apetece salir a correr y tal, entonces creo que Oiso lo hace muy bien en esa parte de que creo que se va adaptando muy bien a las necesidades de usuarias y al contexto social en el que vivimos actualmente. Yo creo que esto al final es un poco una conclusión muy interesante a todo lo que nos habéis compartido tanto en la sesión anterior como en esta, que era un poco lo que decía Javier, ¿no? Al final Oiso Training es un producto vivo que mejora con las usuarias, que las escucha y que tiene muy en cuenta el contexto en el que estamos de cambio constante, como ha dicho Jorge también, de mucha inmediatez y de mucha rapidez, y cómo los retos del equipo se enfrentan a esta realidad, ¿no? Y navegan en toda esta situación, que es un poco lo que habéis compartido con nosotros hoy. Así que muchas gracias por haber pasado con nosotros esta tarde. Lamentablemente vamos a tener que acabar aquí esta sesión de Spotlight, ya son 2 minutos pasada de la hora final. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado participando con nosotros hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis encontrado útil, que hayáis aprendido algunas cosas nuevas
y os esperamos en próximas ediciones del Spotlight. Que tengáis una fantástica tarde. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.